Usted sabe que le van a dar una cédula con 4 preguntas y le han dicho que marque sí, 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 no. Bueno, lo que nosotros queremos es que usted entienda qué es lo que está marcando y por qué lo está marcando. Vamos a dedicar este programa a la pregunta número 1, la primera pregunta, que es esta. Veamos por favor en pantalla la pregunta si la tenemos, si me la pueden poner nuevamente. Ahí está. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, sí o no. Y esa es la discusión. Muy bien, ¿qué estamos aprobando? Ya pueden regresar a mí. El proyecto de ley, para quienes quieran buscarlo, fue publicado el 10 de octubre en el Diario Oficial del Peruano. Hay un cuadernillo con todas las autógrafas, ahí está todo lo que usted tiene que conocer para los interesados. Muy bien. Este proyecto de ley modifica 3 artículos de la Constitución vinculados a lo que antes se llamó el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora se va a llamar la Junta Nacional de Justicia. Modifica los artículos 154, 155, 156 y establece unas disposiciones complementarias que son bien interesantes. ¿Qué nos dice el 154? Algo muy parecido a lo que ya decía la Constitución del 93. ¿Cuáles son las funciones de esta Junta Nacional de Justicia? Muy similares a las del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque se han hecho algunos afinamientos que son importantes. Por ejemplo, las resoluciones tienen que ser votadas en público, tienen que ser motivadas, cosa que no estaba en la Constitución anterior, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos las mismas funciones, que son nombrar a los jueces y fiscales, ratificar a los jueces y fiscales, sancionar a los jueces y fiscales. Y en la ratificación se introduce un matiz. La ratificación se producía cada 7 años. Ahora va a haber una ratificación a los 3 años y medio. No solamente la de los 7 años, sino una intermedia. Hasta ahí, las funciones, muy bien. El artículo 155 es el que va a generar algún nivel de polémica. El Consejo Nacional de la Magistratura nombra jueces y fiscales. Muy bien. Hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta el 9 de diciembre, cuando aprobamos esta ley. ¿Cómo era con la Constitución del 79? Los nombraba el presidente de la República, aunque les parezca sorprendente. Y el Senado ratificaba a los magistrados de la Corte Suprema. ¿Pero a propuesta de quién? Del ya entonces existente Consejo Nacional de la Magistratura. Ya existía como órgano de propuesta. En la Constitución del 93 sacan al presidente, sacan al Congreso y dicen no. Este órgano va a ser un órgano colegiado con una representación corporativa de la sociedad. Despolitizamos el órgano. Miren lo que decía la Constitución de 1993. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, uno elegido por la Corte Suprema en votación secreta de la Sala Plena, uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, uno elegido por los miembros de los colegios de abogados de todo el país, 2 elegidos por los miembros de los demás colegios profesionales, uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales y uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades particulares. Ese era el esquema. Eran 7, se podía ampliar a 9, pero nunca se hizo. ¿Qué plantea este nuevo enfoque? Este enfoque no funcionó. ¿Por qué? Porque en buena parte el Consejo fue tomado por intereses políticos a través de estas personas y por la poca importancia que se le dio, sobre todo en los colegios profesionales y en las universidades públicas y privadas. Y en general, en la judicatura. Muy bien. ¿Quién representa la comisión especial? También son 7, ¿ok? Que elige a estos 7. Vamos a explicar de nuevo. Ahora tenemos 7, los que he leído, que eligen a todos los jueces fiscales. En esta ley tenemos 2 pasos. Tenemos a 7 que van a elegir a los 7. Ya no vamos a votar todos los abogados o todos los miembros de los colegios profesionales o los rectores, no. Hay 7 que eligen a 7. Bien sencillo. ¿Quiénes son los 7 que eligen a los 7? El defensor del pueblo, que preside esta comisión de selección, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido, pero es el mismo rector, elegido en votación por los rectores de las universidades públicas
licenciadas con más de 50 años de antigüedad. Y un rector elegido por los rectores de las universidades privadas, licenciadas con más de 50 años de antigüedad, garantizando probablemente, por supuesto, más idoneidad para este cargo. Muy bien. Esa comisión especial de 7 miembros selecciona a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que también van a ser 7, se eligen por concurso público. ¿Y cuáles son los requisitos para estas 7 personas? Que sean peruanos, ciudadanos en ejercicio, mayores de 45 años y menores de 75. Que sean todos abogados, los 7, con experiencia profesional no menor de 25 años, o que hayan tenido cátedra universitaria por 25 años, o hayan hecho labor de investigación jurídica por no menos de 15 años, no tener sentencia condenatoria por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral. Entonces, 7, los que ya he mencionado, que son funcionarios públicos, eligen a estos 7 abogados. Estos 7 abogados, por 5 años, van a elegir a todos los jueces y fiscales del Perú. Pero además, ¿no es cierto?, se les entrega un poder transitorio, pero importante. Hay una disposición complementaria transitoria. ¿Cuál es? Que se autoriza a esta Junta para que en un plazo no mayor de 18 meses proceda a revisar todos los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso, que fueron removidos en julio pasado. Es decir, se nombra finalmente, cuando votemos sí, al comité de selección, se hace el concurso público, asumen estos nuevos consejeros y tienen que hacer un proceso durante año y medio para revisar todo el pasado y sacar a todos aquellos que efectivamente tienen visos importantes de corrupción en su conducta funcional. No solamente los que ya han salido, sino probablemente muchos más. Todas las normas donde dice Consejo Nacional de la Magistratura, a partir de ahora dirá Junta Nacional de Justicia, eso también está en la ley. Fácil, facilísimo. 7 funcionarios públicos, no nos gustan todos, es verdad, eligen por concurso público de méritos abierto, todo el Perú lo va a ver, a 7 abogados, que son mayores, tienen más de 45 años. Yo hubiera puesto 60 años, digamos, para que ya no tengan conflicto de interés, pero en fin, tienen más de 45 años, tienen más de 25 años de ejercicio profesional y no pueden tener conflicto de interés de ninguna manera en el cargo mientras sean esos 5 años consejeros. Y eso es importantísimo, porque eso es lo que ha logrado todo el sistema. El sistema que teníamos corporativo no era malo, pero reitero, las universidades no se lo tomaban en serio, ¿no es cierto? Mandaban a cualquiera, los colegios profesionales igual, y eso generó, ¿no es cierto?, un deterioro y un copamiento de la política del Consejo Nacional de Magistratura y de la corrupción, hay que decirlo. Muy bien, eso es lo que usted tiene que saber para poder votar la primera pregunta. ¿Este es un buen sistema? Mi opinión, sí. ¿Basta? No. Si no nos tomamos en serio y no vigilamos la forma en que elegimos a jueces y fiscales en el Perú, no va a haber forma que tengamos un sistema de justicia limpio, que es la base de la democracia. Así que esperamos que esta lección de hoy les sirva y la compartan, por favor, con todas aquellas personas que quieren conocer más sobre la primera pregunta. Segunda pregunta del referéndum. Ayer hicimos la primera, una versión impresa, está hoy en la edición impresa del Diario de la República, para los que quieran leerla. Y también la pueden revisar, la pregunta número 1, en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué dice? Aquí, por favor, si me ayudan con la claqueta. Muy bien. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Muy bien. Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Usted tiene que decidir. ¿Qué decía la Constitución del 79 sobre el financiamiento de organizaciones políticas? Nada. ¿Qué dice la Constitución del 93 sobre financiamiento de organizaciones políticas? Nada. Está fácil, solo se modifica el artículo 35 de la Constitución.
Muy bien. ¿Por qué queremos modificar el artículo 35 de la Constitución? Porque, como sabemos, ha habido falta de transparencia en el financiamiento de organizaciones políticas y porque es muy peligroso, ¿no es cierto?, para la democracia que actos de corrupción terminen invadiendo la esfera política. Por eso, en todas partes del mundo, no solamente en el Perú, se regula el financiamiento de organizaciones políticas. En el Perú tenemos una ley de partidos políticos, hoy ley de organizaciones políticas, desde el año 2003. Es la primera, antes nunca hubo. Pero sí existe en la Constitución del 93 un artículo, el artículo 35, que hace referencia a las organizaciones políticas. Ese artículo en el encabezado queda igual, pero se agregan varias cosas. Vamos a leerlas. El encabezado decía y dice, dice en el 93 y va a decir después de la aprobación del referéndum lo siguiente. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a la ley. Eso queda igual. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Queda igual. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica, igual. Mediante la ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas, igual, y la transferencia de sus recursos económicos, igual. Acá se hay un añadido, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. Eso no estaba en la Constitución del 93, va a estar en la modificación. ¿Ok? Primera diferencia. Y ahí, más o menos que quedaba el artículo 35, aun cuando en ese artículo también se garantizaba, en el vigente hoy, en la Constitución del 93, el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general. Eso cambia. Vamos a ver cómo. Y acá vienen los cambios fundamentales. Miren ustedes. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Eso ya está en la ley. Va a estar en la Constitución. Lo que tiene esta reforma es que varios aspectos que están en la ley se elevan a rango constitucional. ¿Ok? Entonces, el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley. ¿Qué ley? La de organizaciones políticas. Conforme al criterio de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Todo esto es nuevo. Está en la ley de partidos, pero por primera vez va a estar en la Constitución. El financiamiento privado, acá vienen las partes importantes, se realiza a través del sistema financiero, con las excepciones, topes y restricciones correspondientes, que se van a fijar ¿dónde? En la ley de partidos o de organizaciones políticas, como se llama hoy. ¿Ya están fijados? Sí, ya están fijados. ¿Pueden cambiar? Por supuesto que pueden cambiar. Y acá viene, creo, el aporte fundamental de la reforma, algo que no estaba en ninguna parte. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva. ¿Tenemos sanciones administrativas? Sí, la pérdida del financiamiento público y la multa. Civiles y penales, no. Este es el agregado que creo que es fundamental. Y luego hay un añadido que va a ser un cambio fundamental en la dinámica de las campañas políticas futuras. Solo se autoriza difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Repito, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Es decir, las campañas solo van a ser radio y televisión con plata del Estado. El Estado compra los espacios y los reparte entre los que estén en la contienda. ¿Cómo los va a repartir? Con criterios de igualdad y proporcionalidad. Ya no estamos hablando de, como dice hoy la Constitución del 93, el último resultado electoral general. Estamos hablando de otros criterios. Este artículo que vamos a votar en el referéndum necesita desarrollo legislativo, por supuesto. Tenemos que fijar varias cosas, como he adelantado.
¿Cuáles son las sanciones civiles? ¿Qué otras sanciones administrativas se puede añadir? Por ejemplo, la pérdida de la inscripción del partido político. ¿Quiénes son legalmente responsables? El candidato, todo el Consejo Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, el tesorero. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables por el financiamiento ilícito? ¿Qué es financiamiento ilícito? ¿Y qué cosa es el tipo penal? ¿Cuál es el tipo penal que va a modificar el Código Penal? ¿Por qué agregamos todo esto? Además de las reglas para comprar publicidad por el Estado en radio y televisión y repartirla. Porque efectivamente esto abre también muchas preguntas a futuro. ¿Este artículo modificado es bueno? Sí. ¿Arregla todo el problema? Igual que ayer lo dije, no. Hay varias preguntas que contestar. Hay que añadir que ayer en la Comisión de Constitución y a toda velocidad se ha querido crear el tipo penal en respuesta a esta norma. Sin embargo, si bien es una buena idea crear un tipo penal y hace muchos años lo reclamamos, está muy mal redactado, tan mal redactado que confunde el nuevo delito de financiamiento ilícito de campaña con el delito de lavado de activos. Y hay una diferencia fundamental. El delito de lavado de activos presume la recepción de dineros o activos provenientes de actos delictivos, cohecho, tráfico, el delito que ustedes quieran. Cuando hablamos de financiamiento ilícito de partidos políticos o organizaciones políticas, estamos hablando de financiamiento que vulnera las normas establecidas en la ley para organizaciones políticas. Es decir, se ha dado por encima del tope, no se ha bancarizado el aportante es falso o esconde su identidad. Eso es muy diferente, ¿no es cierto?, a simplemente poner financiamiento ilícito, como está poniendo el tipo legal que ha puesto en debate o van a poner en debate hoy, pretenden Rosa Bartra y la Comisión de Constitución del Congreso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque están estableciendo un tipo penal muy parecido al lavado, pero con una pena mucho más baja. Uno no puede modificar así la norma penal. Tiene que tomarse este trabajo muchísimo más en serio. La norma constitucional es correcta. Podrían haberlo hecho modificando la ley. No es necesario ponerlo en la Constitución, pero ya que va a ir en la Constitución, hagamos el trabajo de desarrollo constitucional de la manera correcta. ¿Se entendió? Creo que todos entendieron. Compartan este programa. Esta es la pregunta 2 sobre financiamiento de partidos políticos, tan importante porque ha llevado hoy a tantos procesos judiciales como partidos hay en el Perú. Vamos a tener que despedirnos porque se nos acaba el tiempo, el tema da para más. Un asunto que ha sido tremendamente popular cuando lo anunció el presidente de la República el 28 de julio. Como ustedes saben, ha habido una presión muy grande sobre el presidente pidiéndole que cierre el Congreso. El presidente no va a dar un golpe de Estado. El camino constitucional para el cierre del Congreso es muy difícil, pero decidió incorporar esta pregunta en el referéndum, que no tiene precedentes, justamente para bajar la tensión popular sobre la inconveniencia del Congreso que hoy tenemos. Muy bien. ¿No tiene antecedentes? No tiene antecedentes. Ni en la tradición peruana, ni en ningún lugar de América Latina o las democracias en el mundo se prohíbe la reelección de congresistas, salvo, nos hemos informado por Fernando Tuesta, el caso de Costa Rica. Pero en todos los demás países, en efecto, hay reelección de congresistas y se espera que los congresistas que pertenecen a partidos políticos estables hagan carrera a lo largo de su vida en la función pública. ¿Qué se dice a favor de esta norma? Además de que es muy popular. Lo primero es que los gobernadores, los alcaldes, hoy tienen prohibición de ser reelegidos. También que el presidente de la República, por las tradiciones que hemos tenido dramáticas como la de Leguía y Fujimori, está prohibido de ser reelegido. Pero hay que considerar que el presidente, los alcaldes, los gobernadores son autoridades electas por voto popular que tienen manejo de recursos públicos y que por lo tanto pueden utilizar estos recursos para promover su propia reelección. El congresista, por definición, no tiene iniciativa ni siquiera de gasto y no tiene
en teoría, hay que decirlo, disposición de recursos públicos y si la tiene no debería tenerla. Por lo tanto, no hay el mismo temor, o no lo ha habido hasta el día de hoy. Hay quienes dicen también que esto es saludable porque esta es una válvula de escape a la ira popular, pero, y es probable, que en el próximo Congreso renovado, simplemente esta disposición constitucional se vuelva a reformar y se derogue. Otros dicen que ninguno de los actuales congresistas es salvable, hay que prohibir que regresen como castigo a su incompetencia y su indolencia frente a los problemas del país, y que vendrá un nuevo Congreso, que tal vez sea malo, pero que va a ser bueno, que sea nuevo, la novedad como bondad. Ese es uno de los argumentos a favor. Y el último es que de aquí al 28 de julio del 2021, estos congresistas, los que tenemos, saben que no van a ser reelectos, por lo tanto su conducta política va a cambiar y probablemente deseen dejar una buena impresión para volver en el año 2026. Esos son los argumentos en contra. ¿Es esto cierto? Los argumentos, perdón, en contra de que se reelijan, los argumentos a favor de que se reelijan son varios. El primero es que la experiencia en un congreso es fundamental. Un congreso donde nadie sabe las reglas, donde todos son recién llegados, donde no hay memoria institucional, es un congreso que se va a demorar en operar probablemente 1 o 2 años. En segundo lugar, los partidos ya tienen una precaria institucionalidad hoy. Si no se permite que personas interesadas en dedicar su vida a la política puedan hacer una carrera continua, limpia, dentro de instituciones del Estado, y se interrumpe esta carrera, concebida casi como un premio o un privilegio y no como un servicio, entonces no se va a poder fortalecer la institución de los partidos políticos que tanta falta hace. Y el tercer argumento que yo creo que es contundente es que en el Perú castigamos duramente ya a los parlamentos. Casi el 25% de los congresistas son reelegidos, a veces un poquito más, un poquito menos. El 75% de los congresistas son nuevos y no van a ser reelegidos. 75%, una de las peores tasas de reelección en América Latina y probablemente en el mundo, porque acá no hay aprecio por el congresista y se manifiesta en el momento de la votación. Un mayor castigo, pasar a un 100%, deja sin esa experiencia mínima que tiene que tener el Congreso a futuro. Muy bien. Ahora, hay algunos trucos en el texto de la norma aprobada que es necesario resaltar. Y eso es también lo que irrita un poco, ¿no? Muy bien. Dice el artículo 90A. Se ha tenido que agregar a la Constitución un artículo porque, como les decía, esto no tiene precedentes. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos por un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Vamos por partes. Primero, ya no dice congresistas. La palabra congresistas ha sido borrada de la Constitución y sustituida por parlamentario. Si se compara con el proyecto de bicameralidad que veremos la próxima semana, verán ustedes que ya no son congresistas, son diputados, senadores, parlamentarios. Entonces, una interpretación es, perdón, yo nunca he sido parlamentario, yo he sido congresista. No, señores, es lo mismo. Pero otra más extrema, perdón, señor, yo nunca he sido diputado y nunca he sido senador. Yo he sido congresista. Por lo tanto, para el 2021 sí me puedo reelegir. Error. Se asimila el cargo de diputado al cargo de actual congresista. Lo que sí es posible, porque hay unos nuevos requisitos, como el tener 35 años, que una persona que es hoy día congresista se puede elegir como senador. Pero tendríamos que votar a favor de la bicameralidad. Y ese es otro capítulo de esta serie, porque hubiera sido necesario tener bicameralidad. Por supuesto que sí. Y ha sido bueno que este debate haya persuadido a más gente de que es positiva. Lamentablemente, este Congreso colocó una disposición que altera el balance de los poderes y hace imposible votar a favor de la bicameralidad. Por lo tanto, si esta norma se aprueba como está,
y no hay Senado, entonces ninguno de los actuales congresistas podrá postular en el año 2021 y tendrán que esperar hasta el 2026 para poder postular. Hay varias voces que han dicho esto no es una buena idea. Y en teoría, reitero, no lo es. Yo siempre he estado a favor de la reelección de congresistas. Pero sí entiendo la ira que ha producido este Congreso en la población y la necesidad de poner en manos de la población un castigo efectivo, que puede revertirse, y ojalá se revierta, en el siguiente Parlamento. Por ahora, al igual que muchos de ustedes, yo voy a votar sí, simplemente porque quiero que los pocos años que le quedan a este Parlamento le permitan gobernar a Vizcarra y concluir su mandato el 2021 sin que tengamos que ir a una interrupción de la constitucionalidad. Por esa razón. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos falta la pregunta 4, que es la más larga porque modifica 59 artículos de la Constitución y la vamos a ver con calma la próxima semana. Ustedes pueden seguir también estas presentaciones de las preguntas. Cada pregunta es una elección en sí misma. Usted puede votar sí, no, blanco o nulo en cada pregunta. Y su respuesta se contabiliza por separado. No es una sola cédula. Sí, no, blanco, nulo y cada respuesta por separado. Vamos a la bicameralidad. Como ustedes habrán escuchado decir, y a varios especialistas, los congresos que tienen 2 cámaras ofrecen varias ventajas. La primera es que la legislación es mucho más pensada y meditada. La legislación, desde que tenemos una sola cámara, ha tenido que ser sistemáticamente revisada por el Poder Ejecutivo, que observa y observa y observa proyectos de ley o leyes enviadas para que sean promulgadas, y el Tribunal Constitucional, que también se ha convertido en una cámara revisora de las inconstitucionalidades que hace el Congreso. Para evitar eso, un Senado tendría la posibilidad de revisar normas y evitar su ilegalidad o su inconstitucionalidad, dándole un tiempo de debate incluso a normas que no tendrían por qué salir a la apurada. Esa es una primera ventaja. La segunda ventaja es que el país está mejor representado. Es decir, una Cámara de Diputados normalmente responde a una conformación regional pequeña y una Cámara de Senadores a una conformación nacional, aun cuando eso tendría que desarrollarse luego en la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué propone la reforma constitucional? Ha modificado 59 artículos de la Constitución, pero no se mareen con eso. Esos artículos modificados en realidad se refieren a la sustitución de la palabra Congreso por la palabra Parlamento. Entonces descartemos la mayoría y centrémonos en lo que realmente importa. Para construir un Congreso bicameral hay básicamente en el mundo 2 sistemas. O las cámaras son simétricas, es decir, diputados y senadores hacen lo mismo, o las cámaras son asimétricas, es decir, senadores hacen algunas cosas y diputados hacen otras cosas. La Constitución del 79 tenía un formato bastante simétrico. La propuesta de reforma que vamos a aprobar tiene un formato asimétrico, es decir, en las facultades, en las funciones no son iguales. Por ejemplo, en la iniciativa legislativa solo la tiene la Cámara de Diputados, no la tiene el Senado. El Senado no propone normas salvo y únicamente las de reforma constitucional. Diputado genera la iniciativa, Senado revisa. Senado aprueba, se promulga a través del presidente de la República. ¿Ok? Pero no genera iniciativa de leyes. 2, investigación. Solo diputados tienen comisiones investigadoras. Senado no tiene comisiones investigadoras. ¿Se dan cuenta? Las funciones son claramente diferenciadas. El voto de investidura, la censura, la confianza, es decir, los instrumentos, la interpelación, de control político del Ejecutivo están exclusivamente en la Cámara de Diputados, no están en la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados puede ser disuelta, mas no la Cámara de Senadores. Entonces, al tener esta relación asimétrica con funciones diferenciadas, es mucho más fácil el trabajo. El problema que tenía la Constitución del 79 y que hacía muy tediosa la promulgación de una norma era justamente la cantidad de veces que iba y venía por insistencia de diputados a senadores. Este libro ha sido publicado por el Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer. Es un libro bien completo que se llama El referéndum en 5 pasos. ¿Qué más nos dice sobre control vía antejuicio o juicio político? Por ejemplo, las funciones también están diferenciadas. Diputados, ¿no es cierto?, para acusar a altas autoridades, acusa ante la Cámara de Senadores, es decir, hace la investigación y acusa. Y la Cámara de Senadores es la que declara si hay lugar para formación de causa en el Poder Judicial. Entonces, al terminar con la simetría, tenemos un modelo diferente. Muy bien, hasta acá no hay problema. Obviamente se aumenta el número a 130 diputados, que ya tenemos congresistas, y 50 senadores. Sin embargo, se introdujo en este esquema, que no era malo, una manzana podrida. Y lamentablemente hay que hablar de ella. En el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Constitución del 79 y la del 93 introdujeron un elemento que se llama, una institución que se llama cuestión de confianza, que sirve al Ejecutivo para parar a un Congreso hostil y recuperar el balance entre los poderes. Lamentablemente, a última hora, fuera del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el Congreso decidió colocar 2 artículos en la Constitución que desnaturalizan la cuestión de confianza, recogiendo la iniciativa de modificar su propio reglamento, que ya el Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional. Sin embargo, lo dejaron en el texto de la bicameralidad que vamos a votar. ¿Y qué dice esto? Que el presidente no puede hacer cuestión de confianza ni para normas ni para procedimientos de control político, por lo tanto no puede hacer confianza prácticamente para nada. Con lo cual se desvirtúa el instituto, no sirve, no puede ser usado y el presidente ya no tiene la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados en este caso cuando ésta es hostil, ¿no es cierto? Y ya no puede convocar nuevamente elecciones. No es el espíritu, ¿no es cierto?, de la reforma en absoluto. Lo colocaron, malograron una reforma muy importante para el Perú y en esa pregunta mi respuesta es no. Si hubieran sacado ese artículo, probablemente hubiéramos tenido 2 cámaras. Lo que hubiera permitido, ciertamente, y aunque a eso moleste a muchos, que los actuales congresistas pudieran haberse elegido como senadores, asumiéndose que los actuales congresistas se asimilan a la figura de diputados. Y digo asumiendo que, porque no se sorprendan que luego de aprobadas estas reformas, algunos congresistas insistan, si se aprobara la bicameralidad, que ellos no han sido nunca ni diputados ni senadores y que por lo tanto pueden reelegirse como diputados o senadores porque eso nunca han sido. La norma 3, la pregunta 3, dice que se prohíbe la reelección en el mismo cargo. Entonces, perdón, nosotros no hemos sido ni diputados ni senadores. Hemos sido congresistas, es otra cosa. Esperemos que no traten de hacer esa trampa, pero lo más probable es que se apruebe la pregunta 3 y que no se apruebe la pregunta 4, y es una pena, porque de verdad la bicameralidad ha sido la tradición en el Perú, es la tradición en América Latina, en casi todas partes del mundo, da mejores resultados y no cuesta más. Y no cuesta más. Lo que cuesta es colocar 4.000 trabajadores en un congreso para 130 congresistas. Eso sí cuesta. Y eso puede ser perfectamente gestionado en otros términos para que incluso con menos dinero se pueda manejar el Congreso de la República. Hasta aquí nos tenemos que despedir. Con esto completamos el ciclo de nuestras 4 reformas. Ya saben, el proyecto propone un Senado y una Cámara de Diputados con funciones diferenciadas, asimétrico.
con orígenes diferentes para los representantes. Y por supuesto requiere, como las reformas anteriores, un desarrollo en la Ley Orgánica de Elecciones. Nos tenemos que despedir.